Saludos, saludos y bendiciones a toda nuestra amada teleaudiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hace años atrás conocí dos personas, dos caballeros, tremendos profesionales con un destino muy promisorio para ellos, un futuro tremendo, con mucha capacidad. Ambos tenían diferentes problemas y uno de los problemas era que no aceptaban ayuda. Uno de ellos, recuerdo que decía, tengo un pensamiento, me gusta tanto la droga, el alcohol, que creo que voy a morir bebiendo y con una botella de whisky en la mano. Años después, precisamente murió de una intoxicación y con una botella de whisky en la cómoda de su cama. El otro, su problema era la promiscuidad. Amaba tanto lo que hacía, le gustaba tanto la promiscuidad que decía, recuerdo que decía, esto es lo que más me gusta y si debo de morir de alguna manera, deseara morir teniendo sexo. Y eso fue, así terminó en una relación ilícita. Dirá usted, ¿coincidencia? No, mi amigo, escogencia. Ellos tenían un pensamiento, escogieron ese pensamiento, no aceptaban otra forma de vivir. Ellos querían vivir la vida loca, ellos querían vivir y decían, queremos vivir nuestros propios pensamientos, la forma de ser, así como hemos aprendido del sistema de la vida y no queremos cambiar nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice, no os pongáis de acuerdo con el modo de pensar del mundo, sino renovaos en vuestra mente. Hay varios tipos de mente. Entre esos está la mente abierta a todo. La mente abierta a todo. Eso quiere decir que recibe ideas de todo tipo, pensamientos de todo tipo, oye la voz de sus sentidos, está incapacitado para discernir tres tipos de voces. ¿Cuáles son esos tres tipos de voces? La voz de Dios, la voz de sí mismo y la voz del enemigo. La mente abierta a todo es como un aeropuerto donde aterriza toda clase de aviones. No hay que tener mente abierta a todo. Seguimos con más. La única fuente de comunicación entre lo que es el enemigo, los espíritus malignos y nosotros es la mente. Es la única. No hemos tocado en toda esta serie la parte ya de la actividad satánica. No hemos querido tocarla porque de hecho se da, pero hemos caído también en algo de echarle la culpa al enemigo de todo y así soy yo porque el diablo me empujó, el diablo me atropelló. Y eso no es lo que la palabra dice. Jesús atropelló y dejó al enemigo sin arte ni parte en la obra plena del Calvario. Tenemos que darle un derecho legal para que el enemigo pueda operar en nuestras vidas. Si le damos un derecho legal, entonces todos los pensamientos vienen a establecerse ahí en la mente y entonces perdemos la capacidad de poder oír nuestra propia voz, la voz del Espíritu Santo y la voz de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y la mente puede bloquear la palabra de Dios. Vea qué tremendo, una mente no renovada. Jesús se los dijo a los fariseos. ¿Qué más poderoso hay que la palabra de Dios? Y dice, por vuestra tradición, Marcos 7 creo, sí. Por vuestra tradición invalida la palabra de Dios. Entonces, tenemos a veces tradición religiosa tremenda. Y como les decía, como lo decía un día de estos, que el Señor me decía a mí, yo decía, Señor, ¿por qué hay tanto problema que no logramos superar en el pueblo de Dios, verdad? Que cuando Dios ha provisto todo. Y el Señor me dijo, porque se han hecho prosélitos. Y yo lo que quiero son discípulos. Y es muy diferente un prosélito a un discípulo. Claro. Un discípulo trata con su mente y el maestro le enseña, le guía. Engramas. Hablemos de lo que es un engrama dentro de este proceso de la mente y por qué hay que renovarla. ¿Qué es un engrama? Ok. Ustedes hablaron de tradición,
Papá habló ahora sobre rieles de tren. Sí. Un engrama en fisiología existe, ese concepto es el que existe. Entonces es un almacenamiento, es un proceso donde la memoria, el cerebro, almacena cierto tipo de cosas de una forma sistemática, constante, al punto en que se convierte ya en un riel, patrón. en Vamos un a ver. patrón. Vamos a ver. Cuando una persona tiene un derrame cerebral, lógicamente entra en un proceso de... Olvida cosas. por eso es que tiene que entrar en ese proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Porque tiene que volver a aprender cierto tipo de cosas que el cerebro olvida Olvidado. mecánicamente. Otra cosa muchísimo más práctica. Ajá. Cuando un muchacho o una joven empieza a tocar un instrumento, si lo hace de la manera incorrecta, no utilizando todos los dedos, el cerebro inmediatamente registra ese mal hábito, ese movimiento incorrecto, al punto de que el pianista futuro o el violinista futuro, Se estropeó. bueno, podrá tocar el instrumento, pero de la forma incorrecta. Tiene que pasar por un proceso salvaje Ajá. para tener que deshacerse ese engrama. ese engrama que fue establecido, tiene que cambiarlo y tiene que pasar por un proceso de desaprender Lo que aprendió mal. lo que aprendió mal para entonces comenzar una vez más Qué a tremendo. establecer la forma correcta y que el cerebro pueda entonces absorber que todos los dedos son los que entran en la ejecución. Entonces, el engrama se da por un patrón, por un movimiento y por una idea. Más bien, por una idea, por un patrón y al final por un movimiento. Ahora, papá empezaba el programa con 2 ejemplos, porque tal como nosotros pensamos, así literalmente la parte espiritual y el cerebro Claro. se unen Claro. la para mente. establecer lo que el engrama que se ha adoptado. Oh, gloria a Dios. Vamos a ver. Entonces vemos que el engrama O sea, lo que hay que hay hacer. que cambiar es el registro de información que usualmente le decimos a nuestra personalidad, ya sea por hábito, por tradición, como decían ustedes ahora. ¿Por qué? Porque el engrama es un modo de comportarse en la vida mediante una repetición sistemática. El no puedo, el soy pobre, el me voy a morir alcohólico porque es lo que me gusta. Entonces, borrar todo. hay que borrar esas experiencias. El engrama es una tradición, es un estilo de vida que afecta a las personas. Y a ¿ok? veces hay que olvidar personas. El perdón está basado en olvidar en la ofensa. Porque hay nos personas hicieron que las establecen personas. sobre uno Sí. engramas. También hay situaciones que se atraviesan del pasado Ajá. e incluso del presente que establecen un saboteo a la persona. Ajá. El engrama puede llegar a sabotear y amordazar las capacidades naturales y emocionales de una persona. Imagínense, amados televidentes, que no podemos decir que entonces solamente es importante lo espiritual e ir a la No. iglesia. No, hay que tratar con nuestra vida para llegar verdaderamente a comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para ser llenos de la plenitud de Dios. Eso dice Pablo en Efesios. Gracias, Padre. Recuerde que lo que mucho se repite se establece como un patrón. Entonces, el engrama comienza con un almacenamiento de la memoria. ¿Almacenamiento de qué? De cierto tipo de ideas que van a ser un hábito. Por lo cual debemos de quitar de manera consciente ese engrama o grabación que se Negativa. imprimió Exacto. en el cerebro, que es lo que va a determinar la nueva forma de caminar de una persona. Exacto. Ese es el peligro del engrama. Ahora, entendamos de que, Ahora, es beneficioso si es con cosas positivas. por supuesto, si es negativa hay que sustituirla entonces por esos componentes positivos que usted está hablando.
Porque la única forma de poder neutralizar un ataque negativo es teniendo un argumento totalmente contrario. En el Proverbio 23:7, ¿cuál es el pensamiento, cuál es su pensamiento en el corazón del hombre? Así es él. Así es. O sea que si nosotros, y hemos estado enseñando sobre ideas, pensamientos, imaginaciones y una voluntad activada, quiere decir que si nosotros sembramos un pensamiento, vamos a producir un hábito. Si sembramos un hábito, esto va a producir un carácter. Si sembramos un carácter, esto va a producir un destino. Gloria al nombre de Jesús. Les amamos, hermanos, y seguiremos sirviéndoles en el nombre de Jesús. Tenemos que tener cuidado con los engramas. Exactamente. No solamente por nosotros mismos, porque también vamos a influenciar a otros con nuestro engrama. Nuestros hijos. Dime con quién andas. Te diré quién eres. Eso es, El que anda con lobos, el que anda con lobos. Aullar aprende. Y así seguimos con los... Dios les bendiga, Bueno, amados hermanos. Esto es Les Dios amamos y te nos ve. quedamos cortísimos. Les amamos. Recuerda, Dios te ve. Amén. Así Nombre que de cuídate. Jesús.